Bueno, ya regreso. Vamos a conversar sobre esta iniciativa que va a discutirse ya en breve en el Congreso de la Unión, que tiene que ver con la reducción de la jornada de trabajo, de las horas de trabajo en México de 48 a 40 horas, un tema que viene desde hace varios meses. Tuvo ahí una pausa, pero se retomó en mayo de este año, en el marco del Día del Trabajo, 1 de mayo, la presidenta de México retomó el tema y dijo que, pues sí, que para este mismo año el asunto iba a avanzar. Se realizaron en el verano algunos foros de Parlamento abierto para escuchar voces de los empresarios, de los trabajadores, de los sindicatos, de las y los legisladores, evidentemente, en fin, foros diversos para entender o para profundizar en el análisis técnico-económico de esta iniciativa, del por qué es importante reducir el número de horas de trabajo, cuáles son los objetivos que se persigue, pero también cómo se iba a implementar, porque ese es el gran desafío, cómo se va a implementar esta reforma para que no precarice el crecimiento de las empresas, para que no ponga en riesgo la estabilidad económica, financiera, operativa de las empresas, para que no pueda significar cierre de fuentes de empleo, para que no pueda significar aumento de informalidad de las empresas en este país. La verdad es que es un tema bien interesante, desafiante en su análisis. Vamos a hablar de ello con Gerardo Hernández, editor en jefe de la sección Capital Humano. Es un periodista especializado en temas de capital humano que escribe en el diario El Economista, que tiene su podcast, en fin, que es un periodista muy destacado en este país y con mucha información al respecto. Gerardo, me da mucho gusto siempre recibirte en el Bajío Mexicano, en Así las Cosas por W Radio. ¿Cómo estás? Héctor, qué gusto saludarte, muy contento de platicar contigo, como siempre, con toda la audiencia del Bajío. Gracias, Gerardo. A ver, pues lo venimos siguiendo tú y yo, venimos hablando del Parlamento abierto, venimos viendo paso a paso cómo se dio este asunto. A ver, entiendo que ya va a llegar en breve al Congreso para empezar a discutirse. ¿Cómo va este escenario, Gerardo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué análisis han hecho desde tus espacios informativos sobre esta iniciativa? Sí, es un tema muy interesante, Héctor, porque efectivamente creo que pues ya podemos decir que estamos en vísperas, ¿no? Es decir, hace poco la presidenta dijo de manera muy subrayó prácticamente, ¿no?, que este mes se presentaba la iniciativa. Entonces, conforme van avanzando los días, pues prácticamente estamos en espera de que en cualquier momento se podría presentar la propuesta de reforma, ¿no? Y en efecto lo que vemos pues es que parece que ya está prácticamente definido el punto, ¿no? Es decir, yo creo que dos cosas que podríamos ya decir sí que son seguras es: uno, va a haber reducción de jornada laboral a 40 horas, no vemos otro escenario en el que se pueda discutir otro estándar, es decir, que puedan ser 45, ¿no?, o que puedan ser 42, ¿no? Yo creo que ya eso es un punto muy seguro, eso va a ser una reducción a 40 horas. Y el otro tema que vemos ya también prácticamente palomeado es el tema de la gradualidad, ¿no? Y de ahí en fuera, creo que la mejor forma en la que podríamos describir el escenario en el que está en estos momentos la iniciativa, pues es de incertidumbre, ¿no? O sea, porque realmente se sabe muy poco. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha sido muy hermética en el sentido de que comparte en torno a lo que es el proyecto que se está construyendo, y lo que hemos nosotros logrado conversar con perfiles, con fuentes que están cercanas a las mesas de trabajo con la dependencia, es que hay pues un diálogo, es que hay apertura para escuchar propuestas. Se han venido prácticamente planteando cosas muy similares a lo que se planteó durante los foros de Parlamento abierto, pero básicamente no hay ningún compromiso o se desconoce qué se va a integrar al final del proyecto, ¿no? Entonces, creo que particularmente con este cambio laboral, que creo que, y si me permites, Héctor, yo creo que de las últimas reformas que hemos visto en los últimos años, reformas laborales, me parece que esta es una de las más herméticas en cuanto a información, porque evidentemente creo que muchos nos vamos a enterar de cómo viene la reforma hasta que sea presentada, ¿no? Entonces, digamos, la letra chiquita en estos momentos es complicado saber. Uh-huh. Hay por ahí estimaciones, hay proyecciones de más o menos en cuánto tiempo podría entrar en vigor o cómo sería la transición gradual.
son estimaciones que se hacen más pues en función de la experiencia que se tiene en otros países y la meta que se quiere alcanzar, porque parece ser que eso también está ya prácticamente palomeado, o sea, vamos a llegar a ese estándar a más tardar el 2030, ¿no? ¿Y qué sigue en el aire o qué cosas están, digamos, todavía pues sin terminarse de definir? Uno es el tema de las horas del tiempo extraordinario. Hay que recordar, el sector patronal fue muy insistente en que se conservara el límite de tiempo extraordinario que tiene actualmente la ley, es decir, que no se recortara ahí esa parte para que les permitiera pues ir a lo mejor y reorganizando turnos, ¿no? Con eso. El otro tema son los incentivos fiscales. Yo lo último que supe hace algunas semanas es que este tema estaba prácticamente rezagado, o sea, no se había avanzado mucho en el diálogo con esta parte. Deducibilidad del 100% de las prestaciones, esto tampoco estaba como muy avanzado, por ahí también estaba frenado, y otros aspectos que tienen más que ver, por ejemplo, con la regulación de las jornadas especiales, con la regulación del pago por hora, que actualmente uno podría decir, o alguien que me escuche que tiene este esquema puede decir, bueno, yo lo tengo y cómo es que hay que regularlo. Bueno, es que la ley no lo reconoce per se. La ley permite hacer que el empleador y el trabajador acuerden los esquemas dentro del marco que te permite la ley, pero no están reconocidas legalmente, ¿no? Que eso es algo que se pedía mucho, incluyendo el tema del pago por hora, ¿no? Esto tampoco está completamente mapeado en la ley del trabajo. O sea, se reconoce que puede haber un pago por hora. El detalle más bien es que te dice que no puede ser inferior al salario mínimo, entonces por ahí empieza ya el juego de criterios, ¿no? Entonces esto es algo que se pidió, desconocemos si va a llegar. Entonces un poco creo que lo que queda ahorita es pues asumir que esto va a ocurrir y empezar a tomar medidas. Yo creo que lo que sí ya podrán estar haciendo las empresas es ver pues cómo andan sus jornadas laborales actualmente, cuánto se está trabajando de tiempo efectivo, dónde se va a lo mejor dónde va a haber a lo mejor un mayor alcance en cuanto a las plantillas, y empezar a echar números, porque de que viene la discusión viene, creo que eso es algo que ya también está prácticamente seguro, pero de que vamos a saber exactamente los cómo, los cuándo y con qué, eso yo creo que prácticamente es una moneda al aire, ¿no? Ya, hubo parlamentos abiertos donde todos los actores participaron, donde expresaron sus inquietudes, sus dudas, sus planteamientos, sus propuestas. Cualquiera esperaría, pero en la 4T todo puede ocurrir, que estas propuestas hubieran sido o estén siendo incorporadas al documento para que sea una ley que verdaderamente fortalezca, sí, la calidad de vida de las y los trabajadores, por supuesto que es el espíritu de la ley, pero sin menoscabo de la fortaleza económica de las fuentes de empleo, sin precarizar las condiciones laborales de las empresas, que son finalmente las generadoras de empleo, y sin promover pues que pudieran mejor migrar a la informalidad, como ocurre mucho en este país desde hace 10 años, porque a veces suele ser más fácil estar en ese régimen que estar en la vía de la regularidad, en virtud a todo lo que ocurre con los marcos jurídicos. A ver, si esto se discute, dicen que podría empezar a funcionar la primera etapa, será gradual, eso es una buena noticia, podría arrancar quizá en mayo, en el marco del Día del Trabajo, mayo del próximo año, o sea, estamos hablando de 5 meses y algunos días. ¿Qué pasará también, Gerardo? Yo hablé con muchos empresarios sobre este tema, preocupados por el sector servicios, por ejemplo, el que no cierra, el turismo, los negocios, el que trabaja 24/7, los hospitales, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay algunos sectores que tienen una dinámica laboral diferente, en donde quizá pues sea más complicado esta reducción logística, operativa y presupuestalmente hablando. ¿Qué sabemos de esos sectores en particular? ¿Será que el documento, que la iniciativa va a segmentar, Gerardo, además de la gradualidad, podría segmentar, podría decir, bueno, para este sector industrial, así, 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 para el sector comercio, así, 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 para el sector servicio, tal? Esperaríamos, digamos, ese nivel de detalle, de técnica legislativa, pues para tratar de atender las particularidades de cada sector. Mira, la verdad, Héctor, creo que por el momento en el que está, en el sentido de lo que se sabe y lo que se ha logrado compartir,
esperaríamos que sí, pero el tema es que más allá de digamos, el compromiso verbal que se asumió en los foros de Parlamento Abierto, que fue incluir las propuestas, llegar a un consenso, más allá de eso no se ha comunicado nada y las mesas de trabajo que ha hecho la dependencia, básicamente lo que nos han estado reportando es no se ha firmado, no se ha dado un compromiso de esto sí se va a incluir y esto no, simplemente se escucha, hay diálogo, pero no hay nada, digamos, no hay ninguna certeza, ¿no? Y eso ha sido un comentario muy constante que hemos escuchado en estos días, ya con las mesas de trabajo más pequeñas que ha organizado la dependencia, ¿no? Con empresarios, con sindicatos, con activistas, pero no hay una certeza, ¿no? Esperaría que sí, porque al final la experiencia internacional también nos dice que la gradualidad es uno de los aspectos fundamentales, pero el otro es la flexibilidad, ¿no? Claro. Dicho sea de paso, la intención de que los foros que se hicieron, los foros públicos que se hicieron a lo largo del país, pues fueron prácticamente en ciudades con industrias distintas para recolectar o tener un poco más la fotografía regional, pero hasta que no veamos la reforma creo que seguimos en ese escenario de incertidumbre, ¿no? Es por eso te decía, yo creo que de los cambios laborales que hemos visto en México en los últimos años, creo que este es el que más hermetismo ha tenido, y sería bueno tener ya un poco más de claridad de los cambios, porque es un cambio muy trascendental, creo que es un cambio necesario, o sea, incluso lo hemos platicado aquí contigo, vamos tarde, pero también es un cambio que requiere de mucha madurez, de mucha prudencia y por supuesto de mucha preparación. Entonces, si ya sabíamos en algún momento más o menos cómo verían los cambios, por ejemplo, para el tema de justicia laboral, para negociación colectiva, el tema de vacaciones, el hecho de que no sepamos en este momento y no haya claridad en que sí, que no, que se le va a mover, hasta dónde, creo que sí, obviamente acorta el margen que puede tener de preparación un centro de trabajo para adaptarse a la reforma, ¿no? Y sobre todo en estos momentos sin saber realmente cómo viene, ¿no? Entonces creo que el mundo ideal sería sí, que esto se incluya. Hubo un compromiso en los foros públicos, y se reiteró mucho que la reforma iba a ser por consenso, pero pues no se ha dado ese anuncio que te dé la certeza o que dé la certeza de, en efecto, esto se está contemplando y esto no. Hoy la economía mexicana está sostenida con pinzas. Hoy cada decisión que afecte a las inversiones, que afecte al empleo, que afecte a la estabilidad económica de las fuentes de empleo de las empresas en este país, sobre todo de las micros, pequeñas, medianas empresas que sostienen de 7 a 8 de cada 10 empleos, que sostienen los empleos formales en este país, está colgado con pinzas. Si hay un instrumento jurídico, una ley que por más buen espíritu que tenga, no cuida, no resguarda, no protege la estabilidad económica de las empresas, su rentabilidad, su operatividad, podremos entrar en un problema serio y delicado por pensar solamente en una decisión más populista que técnico-económica. Es cierto que trabajamos muchas horas en este país, es cierto que eso no es un significado directo de la productividad en este país, pero también lo es que este tipo de decisiones tienen que ser tomadas quirúrgicamente y no engolosinadas con los vaivenes de la política electoral, como los tiene acostumbrado la 4T y el oficialismo. Querido Gerardo, pues son días que hay que estar con los ojos muy abiertos. En cualquier rato la presenta, ¿no? En cualquier rato. En cualquier rato, sí. O sea, yo creo que a partir de mañana estamos en un escenario en el que en cualquier momento que nos despertemos podemos estar viendo el anuncio. Entonces, pues estar muy pendientes y seguramente lo estaremos analizando en cuanto ya veamos más los detalles, ¿no? Sí, más detalles para entenderlo bien, deseando que sea un instrumento que venga a buscar los equilibrios, a impulsar el bienestar laboral, pero también a proteger las fuentes de empleo en este país. Gerardo, te mando un abrazo, te seguimos leyendo en El Economista.
Economista. Seguimos escuchándote acá en Global Media, en Así las Cosas en el Viaje por W Radio. Y te busco pronto, porque en cuanto esto ocurra, que le echemos una vista tú y yo, lo platicamos acá con la audiencia. ¿Sale? Con mucho gusto, yo estoy puestísimo y como siempre un gusto platicar contigo, Héctor, con toda la audiencia. Un fuerte abrazo. Te abrazo, Gerardo. Buenas noches. Gerardo Hernández, editor en jefe de la sección Capital Humano del diario El Economista. Pues sí, ahí está, hasta me entró el estrés. Es que, o sea, sí, yo creo en esta iniciativa, sí creo que hay que buscar mejorar los equilibrios. Uno trabaja muchas horas, ¿no? Los que trabajamos tantas horas, que tenemos tantos años trabajando tantas horas, sí, por supuesto lo apoyas, pero la economía de este país está sostenida por alfileres. Así, cualquier movimiento en falso mal calculado nos puede generar menos inversión, menos productividad, menos empleo, y eso no nos conviene a nadie, ¿no? A nadie.